Este lunes fue la toma de protesta de los nuevos consejeros del INE, Jorge Montaño Ventura, Rita Bel López Vences y Arturo Castillo Loza, que reemplazarán a los consejeros salientes Ciro Murayama, Margarita Favela y José Roberto Ruiz. También tomará protesta la nueva consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala, quien ocupará el lugar de Lorenzo Córdoba. Llegué a ese día con opinión dividida. Por un lado, quiero confiar en que el INE seguirá siendo el estandarte de la democracia, el bastión de la sociedad dentro de un órgano de gobierno. Pero por el otro lado, tengo mis temores en cuanto a los perfiles de las personas que tomarán la batuta de la institución, empezando con el consejero Jorge Montaño Ventura, el cual es titular de la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Tabasco. Es por su desempeño activo en este puesto por el que el Partido Acción Nacional presentó un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando que va en contra del principio de elegibilidad, ya que uno de los requisitos para ocupar un cargo es no ser titular de alguna Secretaría o Fiscalía General de la República o Procuraduría de Justicia. En la misma demanda se va en contra de la designación de la consejera presidenta, ya que Tadei Zavala no cumple con la idoneidad que requiere el cargo de consejera del INE, por sus nexos políticos con Morena, los cuales suponen una condición permanente de impedimento de la imparcialidad que se amerita. Ella cuenta con vínculos familiares que impedirán un estudio imparcial de los lazos con Morena, pues Pablo Daniel Tadei es director de la empresa creada por el gobierno federal Litiomex. Jorge Luis Tadei Bringas es subdelegado y representante del gobierno federal en Sonora. Ivana Celeste Tadei es diputada local de Sonora. Luis Rogelio Pineda Tadei, director del Centro de Investigaciones del Congreso de Sonora, y Jorge Francisco Pineda Tadei, encargado de la nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, entre otros familiares. Además, alegan que Guadalupe Tadei no cuenta con cédula profesional con antigüedad de por lo menos 5 años, con lo que acredita haber cursado alguna carrera a nivel licenciatura. Y ya no estamos para seguir teniendo gente sin licenciaturas dentro del gobierno. ¿Verdad, ministra? Welcome a los otros. Rita Bel López Vences es exconsejera del INE en Oaxaca. Antes estuvo a cargo del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y del Departamento de Protección de Datos Personales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Estatal. Por parte de Arturo Castillo Loza, en el INE ha trabajado como técnico de actualización cartográfica y vocal del Registro Federal de Electores. Durante su entrevista en el proceso de evaluación, se mostró a favor de la austeridad del INE y es secretario de tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdés. Como podemos ver por sus perfiles, algunas de las selecciones hechas por la señorita Suerte, porque no olvidemos que fueron hechas por tómbola. Son dudosas por los nexos que puedan tener con el partido oficialista. Pero no nos queda más que esperar que el deber ser se cumpla contra todo pronóstico en nuestro país, y que estos consejeros se pongan la camisa rosa, que se conviertan en caballeros y guerreras de la democracia nacional, y que mantengan el puesto de honor y respeto que se ha ganado el INE. Y merece respeto. Ok. Creo que es buen momento para hacer una retrospectiva de 3 de los personajes que están recientemente dejando su puesto en el Instituto Nacional Electoral. Esto siendo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo. Ciro Murayama Rendón es doctor de Economía por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El samurái de la democracia comenzó su carrera dentro del sistema electoral hace ya bastante tiempo. Fue asesor del consejero presidente del Instituto Federal Electoral José Woldenberg de 1999 a 2003 y miembro del Comité del Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Federales 2008, 2009 y 2011-2012. Por su parte, Lorenzo Córdoba Vianello es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue asesor del consejero presidente José Woldenberg, al igual que Murayama, y fue elegido como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 3 de abril de 2014 al 3 de abril del 2023. A esta generación de consejeros les tocó la fundación del INE, órgano que reemplazaría al antiguo Instituto Federal Electoral, y las elecciones de 2015, 2018 y 2021, haciendo mención especial a los ataques de senilidad de nuestro presidente, mejor conocidos como la rectificación de mandato y la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Este primer periodo de elecciones orquestadas por el INE resultaron ser elecciones limpias, con récord en participación y transparencia. Vaya, fue el propio instituto el que propició las elecciones limpias por las que el actual presidente López Obrador ganó la presidencia, después de 2 intentos fallidos.
y por lo que el país se pintó de guinda en las elecciones intermedias. Pero al parecer, esto no fue suficiente para nuestro mandatario, ya que al llegar a la cima decidió que iba a tirar la escalera. Empezó poco a poco a atacar verbalmente al INE y a sus consejeros, cambiando el discurso, diciendo que no había ganado gracias al INE, sino que en contra del INE. Pero el discurso de hoy en contra del árbitro electoral era solamente el principio, ya que cuando las palabras no le alcanzaron, el presidente y su camada de perros formularon el proyecto de reforma constitucional en materia electoral, por el cual el instituto quedaría reducido a cenizas. La reforma promovida por el Ejecutivo Federal promovía la desaparición del INE, que sería reemplazado por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La eliminación de los institutos electorales locales para que el INEC se encargue de todo. Ya saben, centralismo. Porque Andrés, tú y yo sabemos que eres un centralista de primera. Quieres tenerlo todo, Andrés, no te hagas güey. Por parte de la Cámara de Diputados, serán eliminados 200 curules, quedando con solamente 300 diputados. Lo mismo pasaría con el Senado, que se reduciría de 128 a 96 miembros, aparte de reducir el número de diputados en cada entidad conforme al número de habitantes que tengan. Pero todo esto último es pura paja para ocultar el verdadero objetivo en la raíz de esta reforma, que el Estado controle las elecciones. Así es, todo el progreso que conseguimos los mexicanos tras décadas de lucha está siendo amenazado. A nuestro presidente, el cual es miembro honorario de ese régimen que dirigió al país el mismo tiempo que mandó la reina Isabel, le seduce la idea de volver a ese antiguo sistema de maximatos y presidencialismos de papel, que solo son la portada que adorna una dictadura perfecta. Le llama la necesidad de volver a poner a esos que antes estuvieron en el poder, pero ahora con un chaleco de otro color, los cuales tienen la intención de manejar una nación de la misma manera como lo hicieron durante 70 años. Lo que ellos no saben es que ya no estamos en el mismo país. Ellos ya no tienen poder como para comprar un par de televisoras y controlar la totalidad de la opinión pública mexicana, porque en el México actual los medios de comunicación han sido democratizados y la sociedad civil tiene el poder de unirse en un solo grito reclamando nuestros derechos. Y así lo hicimos. Lo hicimos cuando salimos a las calles en 2022 para exigir a nuestros legisladores lo mínimo necesario, respetar a la Constitución. Y sorpresivamente fuimos escuchados. La reforma constitucional no consiguió la mayoría calificada necesaria para pasar. Esta fue una victoria decisiva para la democracia, que le demostró al poder que hay al menos una institución pública que forma parte de la identidad nacional. Y ellos no pueden tocarla así como si nada. Pero obviamente los tiranos no iban a rendirse sin luchar, y mandaron al Congreso lo que ha llegado a conocerse como el Plan B. Es fanática de lo sensual. Al no poder eliminar de un balazo al instituto, el Ejecutivo decidió presentar una opción que tenga menos requisitos de aprobación, pero con el mismo cruel objetivo: destazar al INE. Permítanme explicarles, mitad no abogados del público. Para que una reforma constitucional se apruebe se necesita que exista mayoría calificada en ambas cámaras legislativas. Es decir, que 2/3 de los diputados y 2/3 de los senadores la aprueben. Al mismo tiempo, la mayoría de las legislaturas locales deben de votar a favor. ¿Por qué es todo esto? Porque una reforma a la ley fundamental de nuestro país, lo que forma la identidad y funcionamiento de toda una nación, requiere que haya una gran cantidad de personas conformes y que la mayoría de los estados que firmaron ese papelito formador de país estén de acuerdo con el cambio contractual. Por el contrario, el Plan B solo hace modificaciones en leyes secundarias, por lo que simplemente debe de conseguir una mayoría simple de 50+1. Y así fue. La ley fue cómicamente aprobada en tiempo récord, entrando en vigor los primeros de sus efectos, pero ¿nos quedamos sin esperanzas? Claro que no. Por suerte tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es la última de las instancias a la que puede ir una ley inconstitucional para ser evaluada e invalidada. De nuevo fue el deber de los ciudadanos salir a las calles. Ahora, para mostrar a la Suprema Corte nuestra preocupación con este Plan B, el cual tiene como principales objetivos la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral y la remoción anticipada del secretario ejecutivo, eliminar la Junta General Ejecutiva, en donde se dictan directrices de ejercicio de presupuestos y de criterios de organización electoral. En vez de 300 consejos distritales, solo funcionarían 260 de forma permanente y 40 se agregarían en elecciones. Todo funcionario público del INE deberá sujetar su salario a la percepción del presidente y por tanto se deberán revisar los tabuladores salariales del personal
a más tardar 6 meses después de la entrada en vigor de la reforma. En pocas palabras, el objetivo del presidente es achicar al INE tanto en presupuesto como en personal, así como en su alcance. Eso significa que el instituto no desaparecería, pero claramente dejaría de ser el órgano efectivo en el que todos confiamos. En el momento en el que se graba este video es el ministro Lenin Spotisek el encargado de hacer el estudio del caso. Mientras hace esto, dio una suspensión a los efectos del Plan B. Y es con esta suspensión que llegamos a la conclusión de este tema, desde los ojos del personaje que se convirtió sin quererlo en la primera víctima del Plan B, Edmundo Jacobo. Edmundo Jacobo fue secretario ejecutivo del INE. Estaba desempeñando este puesto cuando entraron en vigor los efectos del Plan B. Es decir, fue despedido, lisa y llanamente. Este mismo apeló en tribunales en contra de su despido injustificado, y al final se le dio la razón. Andrés no dejó pasar la oportunidad para satanizar a un funcionario cuyo maligno objetivo es conservar su trabajo, para la cual firmó hasta 2026. Todo esto lo fundamentó el presidente bajo los argumentos nada verídicos de que Edmundo llevaba 30 años en el INE y de que solamente buscaba seguir agarrado de uñas y dientes al gobierno. Digo, no es él quien estuvo 12 años desempleado y en gira, ¿verdad? Como dije, se le dio la razón a Edmundo, el cual recuperó su puesto, pero unos días después renunció. Muchos se cuestionan por qué un hombre pelearía tanto por su puesto al punto de irse a instancias judiciales para después renunciar. Pero esta decisión es el exponente de qué es lo que se busca en este nuevo movimiento protector de la democracia mexicana. Edmundo no impugnó el Plan B porque quería mamarle hasta el último peso al presupuesto, o para seguir rodeándose de los poderosos, o para controlar las elecciones. No, lo hizo porque su despido fue inconstitucional. Y así como se lo hicieron a él, también despidieron a muchos otros empleados del INE por el simple capricho de un anciano. Edmundo logró revertir esta decisión, pero sabía que con la tachadura mediática que tenía, no podía seguir cumpliendo con el objetivo por el que fue contratado: proteger la democracia. Gracias, Edmundo. Gracias por pelear contra las injusticias y gracias por buscar lo mejor para el sistema democrático del país. Gracias, Ciro, por aguantar los abatimientos de una clase política que tiene hambre de poder y está llena de resentimiento. Gracias, Lorenzo, por no caer entre los ataques y por abogar por la existencia del INE. Gracias, mexicanos, por alzar la voz. Pero recuerden que la lucha para nosotros acaba de empezar. Tenemos que seguir siendo más y más participativos, porque nuestra nación está fundada bajo los valores democráticos. Y en el momento en el que perdamos eso, perdemos a México. Misión cumplida. Volvemos a nuestra casa académica.